Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero se encuentren muy bien y que estén siendo bendecidos. Hoy pues nos corresponde nuevamente a un nuevo día en el que el Señor nos quiere hablar y ahí donde usted está, quiero que me acompañe a hacer una breve oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, este libro fue hecho para nuestro ejemplo, Señor Jesús, para que podamos poner en práctica, Señor, y seamos hacedores de tu palabra, Señor. Por favor, abre el entendimiento de aquellos que van a ver, Señor Jesús, este nuevo capítulo, Señor Jesús, y que puedas tú grabar tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero hablarles, quiero que continuemos con lo de la iglesia de Sardis. Y en el capítulo anterior estábamos nosotros hablando acerca de las cosas que ellos perdieron. Y como podemos ver ahí en la palabra, no específicamente dice las cosas, o sea, perdiste esto o perdieron esto, no lo dice. Pero nosotros escudriñando la palabra, el poder estudiar su palabra y aprender de su palabra, podemos ver ahí las cosas que ellos perdieron. Y una de las cosas que obviamente perdieron fue la guianza del Espíritu, como bien nos enseñaban. Pero hoy en este nuevo capítulo queremos nosotros remarcar cómo fue que lo perdieron. Cómo fue que ellos perdieron la guianza del Espíritu, cómo fue que ellos perdieron también la oración, porque ellos en su momento dejaron de orar también. Y cómo fue que también ellos perdieron su identidad. Porque la palabra del Señor, acompáñenme, está en Apocalipsis, capítulo 3 verso 1. Y la palabra del Señor dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. O sea, él, obviamente, para nuestro Dios no hay nada oculto, no hay nada oculto. Él todo lo sabe, él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que tiene la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y acá esta es una de las iglesias en las que el Señor no empieza diciéndoles, que por ejemplo en otras iglesias, de verdad, que las empieza a alabar, les empieza a decir lo bueno que han hecho, lo bueno que han estado haciendo, pero en esta iglesia lo que hace es que empieza a decir de que tiene fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Entonces, yo me imagino, no sé, por ejemplo, cuando a uno le cae un mensaje o algo así en su teléfono y uno ve un mensaje así como que se asusta uno, o sea, al ver un mensaje así como que una noticia o algo así. Entonces, este mensaje también, yo me imagino, ¿verdad? Pero no sé si sea así. Era para que la iglesia vea rayos. Sí, en serio, estoy muerto. Entonces, esta es una de las una confirmación más de lo que el Señor es, porque Él lo que ve es el corazón. El ser humano lo que ve es lo de fuera. Entonces, la gente hablaba de esa iglesia y decían, oh, esa iglesia sí, o sea, tiene una bonita alabanza, cantan, adoran, sirven, ¿sí? Entonces el ser humano miraba eso. Por ejemplo, usted puede pensar de mí, oh, este joven que hace ahí, este joven sirve, pero en realidad uno nunca sabe, ¿sí? Cómo está nuestro corazón. Entonces, la iglesia, y eran pocos, y era la iglesia, porque más adelante nos habla de que habían algunos ahí que no habían manchado sus vestiduras, pero había una buena parte que estaban vivos, o sea, tenían apariencia,
porque eso es una de las cosas que afectan al cristiano, las cosas de aparentar. Y aparentar no es más que creerse aquello que uno no es, ¿sí? Estamos acá, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor, venimos a buscarlo, pero en realidad nuestro corazón o el corazón de estas personas no estaba vivo, no tenía eh, ese fuego de parte del Señor, ¿sí? Y dice, despierta, o sea, estaba, estaba muerta y estaba adormecida, porque dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Entonces, quizá ellos al principio, porque en el verso 3, no, continuemos en el 2. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Vuelve a lo que escuchaste, dice acá. Acá podemos ver las cosas también, unas cosas de que perdieron ellos. Perdieron la palabra que ellos habían escuchado al principio. Perdieron el gozo que tenían al principio. Porque quizá llegaban a la iglesia, pero llegaban ya en una rutina, ¿sí? Un tipo de una costumbre, ¿verdad? Y son cosas de que uno en este tiempo, porque la palabra fue hecha para nosotros, fue hecha para nuestro ejemplo. Entonces nosotros vemos acá el ejemplo de las cosas de las que nosotros debemos de también salir, de las cosas de que nosotros debemos de ya rechazar de nuestra vida, cosas que son desagradables delante del Señor. Y dice, vuelve a lo que escuchaste, la palabra del Señor al principio, ¿verdad? Y creíste al principio, ¿sí? Entonces en esta parte, yo quiero que ustedes me acompañen a Jeremías 2:2. Jeremías 2, verso 2. La palabra del Señor dice, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Entonces acá vemos nosotros de las cosas que habían desde el principio. Y eso es lo que Él está demandando ahí, ¿sí? Que vuelva a recordarse, que vuelva a creer como al principio. ¿Y cómo era al principio? ¿Cómo éramos nosotros al principio? Nosotros éramos, dice, estábamos ansiosos por complacer al Señor. Cuando éramos jóvenes, cuando me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. A veces cuando nosotros estaba lloviendo, estaban cayendo rayos y nosotros ahí íbamos a buscar al Señor. Esas cosas se han ido perdiendo. Entonces, lo que le demanda acá el Señor a esta iglesia es de que volvamos a lo que escuchamos al principio y las cosas que creímos al principio. Y aparte de eso, retenerlo, guardarlo, ¿sí? Me recuerdo de esto, Señor, yo lo guardo. Me recuerdo de lo que donde tú me sacaste, yo lo guardo. Pero ¿cómo fue que ellos perdieron esto? Lo perdieron, como les decía al principio, que ellos, esta iglesia, empezó a buscar lo material por encima de lo espiritual. Ya no buscaban al Señor como al principio, o tal vez llegaban a la iglesia, pero llegaban tal vez con aquel sentido de que el Señor me va a proveer algo material. Pero ya no buscaban lo espiritual. Y quiero que ustedes me acompañen a Mateo 7:22. Mateo 7:22. Y la palabra del Señor dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten... Deme un segundo, hermano. Perdón, es el 2:22, perdón. 7:22, perdón. Dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor,
profetizamos en tu nombre. Imagínense ellos, las personas que estaban en la iglesia de Sardis, profetizaban, servían al Señor, iban todos los días a la iglesia, pero su corazón estaba demasiado de aquí a la China, estaba demasiado lejos. Entonces, el Señor lo que hacía era que les estaba demandando estas cosas a ellos. Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, perdón, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces vemos acá nosotros de que ellos dejaron de hacer las obras, o hicieron obras, pero en sí estaban vacías. O sea, no estaban como que, o sea, solo para ir a cumplir, digamos que un requisito, ¿verdad? Ellos estaban haciendo todavía las obras, pero ya no las hacían con aquel fervor, con aquel amor, con aquella ansiedad de ya quiero hacer esto por el Señor, ya quiero servirle al Señor, pero una ansiedad buena, ¿verdad, hermano? Ya es algo así como de, quiero ya hacer esto por el Señor. Ya no tenían ellos eso del principio. Ya se había vuelto una rutina. Y esa es una de las cosas de la que ellos perdieron su identidad, perdieron la guianza del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a Isaías 55. Isaías 55, verso 6. La palabra del Señor dice, en este punto quiero remarcar de que ellos perdieron, ¿cómo le digo? Ellos perdieron su identidad, ¿sí? Ellos estaban muertos yo le coloqué acá otro punto, la identidad. Entonces ellos no buscaban al Señor, lo buscaban, pero solo por encimita, superficial, que solo es así nada más, solo así en superficie, ¿verdad? No lo buscaban así en la profundidad, que digamos que es la intimidad, ¿verdad? La intimidad con el Señor, nuestra relación personal con el Señor. Y en Isaías 55:6 dice la palabra del Señor, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámelo ahora mientras está cerca. Entonces, acá vemos nosotros de que el Señor nos está dando la medicina acá, de cómo nosotros encontrar nuestra identidad, si en todo caso la hemos perdido. Así como esta iglesia, que estaba viva, como les decía al principio, hacían obras de caridad, hacían cosas agradables, se podría decir, ¿verdad? Delante de los ojos del hombre. Pero delante de los ojos del Señor, ellos no estaban bien. Ellos tenían un corazón muerto. Entonces entonces la palabra del Señor dice que busquemos al Señor. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Porque nosotros muy bien sabemos de que después va a haber un tiempo en el que se va a acabar esa oportunidad. ¿Sí? Y el Señor es un Dios de oportunidades. Y tú no puedes venir, o no tú, sino que la persona que vaya a quedarse acá en la tierra, que esperemos que no nos quedemos acá, la persona no tiene derecho a decir, a mí, yo no conocí al Señor. A mí no me dijeron nada de ti. Claro que sí. Si el Señor hasta este momento, el Señor nos sigue hablando a todos. Tú vas a la calle, miras una pancarta, perdón. Ahí te dicen, ¿quieres buscar al Señor? Entonces, nosotros no tenemos cómo engañarnos, ¿sí? Porque al Señor nadie lo engaña. Y nosotros mismos quizá nos engañamos. Pero tú puedes ver una pancarta ahí, no puedes decir delante del Señor cuando Él te llame, Señor, yo no conocí de ti. Porque claro que sí, el Señor te habló muchas veces. Entonces nosotros ahora en este tiempo, la palabra del Señor muy bien nos dice que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Amén. Quiero que me acompañen a otro punto, ¿sí? Dejaron de orar ellos.
Ya como les decía al principio, buscaban lo material, ya no buscaban lo espiritual. Y quiero que me acompañen a Mateo 26:41. 26:41 y la palabra del Señor dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces la palabra velen me llama la atención porque significa estar despierto, vigilando. Entonces, ¿qué pasa con esta iglesia que está muerta? Está prácticamente adormecida. Entonces, el Señor acá dice, velen y oren. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, sean vigilantes, despiértense, ya mucho de dormir, porque en la Eclesiastés no marca ese tiempo, pero hay un tiempo para todo. Entonces, hubo un tiempo para dormir, hubo un tiempo de luto, pero ahora es un tiempo en el que nosotros debemos de despertarnos, es un tiempo en el que nosotros debemos de levantarnos, porque el Señor ha cambiado, como dice su palabra, ha cambiado nuestro lamento en gozo, en baile, en danza. Entonces nosotros de despertarnos. Si nosotros estamos en esta situación como esta iglesia, nosotros debemos ya de despertarnos. Debemos nosotros ya de dejar esos límites que nosotros mismos nos ponemos, porque uno es experto en ponerse límites. Uno se pone límites a la hora de buscar al Señor, a la hora de venir y llenarse de Él. Uno pone límites, hermano. Pone límites uno en su mente también. Ah, el Señor no lo va a hacer. Ah, el Señor esto. No, hermano. El Señor es poderoso. Solo no te pongas límites. Porque a través, vas a ver que el Señor va a obrar en ti. ¿Sí? Entonces, no dejemos de orar. Y busquemos nuestra identidad. Si hemos perdido nuestra identidad como hijos, como aquellos jóvenes, como aquella juventud en la que buscaba al Señor con esa ansiedad de buscarlo, con esa necesidad de buscarlo, que volvamos a ese principio. ¿Sí? Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:8. Y la palabra del Señor dice, estén alerta, ¿sí? Estemos alerta, despertémonos. Como le decía acá, acá a esta iglesia le decían, despierta. Porque hay muchas cosas todavía. Quizá tú todavía mantienes el venir acá. Y magnífico porque, o sea, vienes a la casa y está re bien. Es lo que tú tienes que hacer, lo que debemos de hacer. No dejar de congregarnos, ¿sí? Pero nosotros debemos acá de venir y estemos alerta, estemos despiertos. Todavía hay cosas que tú puedes afirmar, como bien le dice la palabra. Hay cosas por morir y la palabra muy bien dice, afírmalas, ¿sí? Afírmalas. Bueno, voy a enfocarme en esto, voy a todavía mantener esto, voy a revivir esto, ¿sí? Y la palabra sardis quiere decir sobrevivientes, imagínense. La palabra sardis no es casualidad que signifique sobrevivientes, ¿sí? Aquellas personas que quedaron, aquellas personas que a pesar de las cosas que estaban pasando, se levantaron, eran unos sobrevivientes, ¿sí? Entonces acá nos dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. El enemigo lo que quiere es venir a robar, matar y destruir. Entonces esas cosas que aún están por morir, o sea, que todavía están viviendo, el enemigo lo que quiere es terminar con esas cosas. Pero la palabra del Señor muy bien nos dice que afírmalas, que afirmemos esas cosas que están por morir. Porque el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra. Cuídense de su gran enemigo, dice la palabra, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Amén. Entonces acá nos llama estar alertas, ser vigilantes, ¿sí? Y esta iglesia, obviamente, ¿cómo fue que perdió la guianza del Espíritu y lo que nos enseñaban? Lo perdió no vigilando.
no vigilaron, estuvieron, pero bien muertos, estuvieron adormecidos. Primero los durmieron y ahí los mataron espiritualmente, porque ellos físicamente andaban ahí para arriba y para abajo, haciendo cosas agradables delante de los hombres, por cierto. Y como les decía al principio, el Señor lo que ve es el corazón, ¿sí? Y dejaron de estar despiertos. O sea, ya las preocupaciones, afanes, los problemas, pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces esta iglesia, me imagino yo, porque obviamente estaban muertos, y la paga del pecado es muerte. Entonces ellos pecaron, había pecado para que ellos hubieran, para que el Señor los mirara así, están muertos. Ellos estaban pecando. Entonces el Señor lo que quieren, el Señor lo que quiere es que nosotros volvamos como al principio, que nosotros nos despertemos, que nosotros digamos, tomemos conciencia, que no conciencia, sino que en sí que el Espíritu nos haga ver de que en verdad nosotros estamos mal, que en verdad nosotros estamos alejados del Señor. Y más adelante vamos a ver nosotros en los demás capítulos de que el Señor a cada iglesia le va a dar un galardón, a cada iglesia le va a dar algo especial, a aquellos que salgan vencedores. Entonces, hermano, yo espero que tú me hayas entendido y que esta palabra quede grabada en tu corazón. Y que si nosotros hemos estado durmiendo o no, hemos estado muertos, que nosotros revivamos, que hoy el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y nuestro corazón cobre vida. Amén. Yo te voy a invitar a que tú me acompañes en oración para terminar. Padre, bendito que estás en el cielo, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque tú nos has hablado, Señor Jesús, a través de esta iglesia, Señor. Que cada hermano, Señor, que se conecte, que cada hermano que vea esta serie, Señor Jesús, pueda poner en práctica tu palabra, Señor. Y no solo ellos, Señor Jesús, sino que nosotros, los que estamos acá, Señor. Por favor, Señor Jesús, que tu palabra se haga vida en nuestros corazones, Señor, y que podamos dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano.